Perfiles con José María Torrijos Legaspi. Bienvenidos a una edición más de Perfiles. Gracias por acompañarnos un fin de semana más. Estamos a través de las pantallas de ECO. Yo soy José María Torrijos Legaspi. Hoy vamos a hablar de justicia, del órgano judicial, desde la Corte hasta los juzgados. Todo eso con el presidente de la Corte, el magistrado Hernán de León. Bienvenido, magistrado. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José María. Magistrado, entramos este programa en una etapa muy importante para todo el sistema judicial, principalmente para la Corte. Ya existen dos listas de 10 candidatos para reemplazar a Oiden Ortega y al otro magistrado pendiente. Tenemos dos magistrados pendientes a estas alturas del año. Estamos ya casi acabando el primer cuatrimestre. ¿Cómo se siente usted con todo el proceso? Bueno, es una situación inédita, nadie lo había esperado, de que todo lo que es conocido públicamente, el proceso que no culminó su fase después de la designación del Ejecutivo de dos respetadas damas. Entonces, estamos en la espera de que el Ejecutivo y después la Asamblea Nacional culminen el proceso de designación y aprobación del nombramiento de dos magistrados o magistradas para la Corte Suprema de Justicia. Usted ha hablado con Jerónimo Mejía y con Oiden Ortega, que ha conversado con ellos, porque yo me imagino que esto no lo tenían en sus planes. Normal, hay un desenvolvimiento, un desarrollo normal de la Corte, claro, una situación no esperada, pero el trabajo se realiza en las audiencias, las sentencias, todo se ha desarrollado con normalidad. En un momento sí tuvimos una situación de un vacío, un choque, como decir, un momento, pero todo se ha desarrollado con total normalidad. Usted también está en este momento en la presidencia de la Corte, en parte por este proceso que no se ha podido culminar. Renuncia el magistrado Ayub Prado a la presidencia y usted como vicepresidente asume. ¿Qué implica todo esto? ¿Cómo se sintió usted al quedar en esta posición? Bueno, el momento obviamente no lo esperaba. El magistrado Ayub Prado no lo comunicó a los colegas, pero como vicepresidente muchas veces tuvimos que ocupar la presidencia encargado en las ausencias del magistrado Ayub. Así que normal y se le imprime el desarrollo. Lo sí preocupante era que no pensé que se iba a alargar tanto tiempo, pero aún así entonces hemos hecho los cambios importantes, claves, determinantes para ir haciendo un cambio en el desarrollo de la institución. ¿La Corte está funcionando normalmente a pesar de esto? Hay ciertas pequeñas dificultades, no impide, ejemplo, la ausencia de suplentes personales como establece la Constitución. Es decir, la magistrada Russo, el magistrado Sedalice, no tienen sus suplentes personales hoy día. La situación del magistrado Zamorano, que es un suplente encargado, no se ha determinado respecto a la titularidad. Un interinato muy largo, ¿no? Sí, tampoco tiene la figura del suplente. Igualmente, se habían hecho designaciones, pero no se ha completado. Ahora bien, magistrado, digamos que finalmente, ahora que comienza el próximo periodo legislativo, salen los dos nombres que faltan y salen también ahí los suplentes que quedaron estancados en el proceso pasado. Sin embargo, eso no significa que no quedan pendientes. Está el tema del magistrado Zamorano y en la sala penal va a faltar un suplente. Correcto, eso mismo. La lista que se publicó del Ejecutivo de los 20 aspirantes, hay una satisfacción, manera mía propia personal, porque más de la mitad son miembros del órgano judicial. Es decir, se da un reconocimiento al trabajo en la preparación académica de respetados jueces o juezas que aparecen, magistrados o magistradas en la lista. Sí, incluso el Ejecutivo designó a la magistrada Judy Cosú y el magistrado Luis Camargo como suplentes que aparecen en la lista de los 20. Usted celebra que vengan del órgano judicial. ¿Cómo se hubiese sentido si un magistrado hubiese venido del Ministerio Público? De manera personal, yo que he tenido muchos años en el órgano judicial y he estado muy involucrado con la Administración de Justicia, muy satisfecho porque no solamente, se da un reconocimiento, como dije, pero también es importante un rejuego de diferentes perfiles también de litigantes. Hay excelentes litigantes también en el listado. Es decir, esto es un rejuego, una composición, porque a veces se dice tal magistrado o magistrada viene de filas de partido político, que no es pecado alguno. Como es un cuerpo colegiado, los 9, la divergencia, la diferencia de criterio y los perfiles, sean de abogados litigantes, sean que vengan de partidos políticos, que tengan experiencia en la rama judicial o Ministerio Público, eso ayuda
hacer una mejor institución. Se dice que la renuncia del magistrado Ayub Prado a la presidencia no fue voluntaria. ¿Cuán cierto es esto? No, no tengo absolutamente ningún conocimiento de eso. ¿No hay injerencia del Ejecutivo en la Corte? No, 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 para nada. Siempre se dice que el Ejecutivo trata de penetrar los otros poderes del Estado, sea la Asamblea Nacional o sea la Corte Suprema. Es cuestión de cada individuo, de cada magistrado o magistrada respecto al respeto que se debe merecer del cargo, si es que existiese algún tipo de injerencia de parte de otro órgano del Estado. Usted, desde que está en la presidencia de la Corte, ya como encargado, ¿han tratado de presionarlo? ¿Se le han acercado en algún momento? No, para nada, absolutamente. Yo hasta me extraño también, porque a veces uno piensa que estando en la presidencia puede existir algún tipo de alguna comunicación para algún caso en particular, pero absolutamente he tenido ninguna comunicación con el Ejecutivo. ¿Y con el Legislativo? No, tampoco, absolutamente ninguno. Hay mucha suspicacia. La gente dice que el sistema no funciona, que, por ejemplo, en el caso, hemos visto muchas cosas que involucran al Legislativo. Está el tema de las partidas 080, está el caso del diputado Rosas que se vincula a Odebrecht, etcétera, etcétera. Y la gente reclama que por qué a los diputados no les pasa nada. Está también el tema del diputado Lázaro, que ha ido avanzando, pero que la gente siente que ha sido muy suave. Y la gente dice, claro, es que la Corte juzga a la Asamblea y la Asamblea juzga a la Corte. No te toco, no me tocas. ¿Realmente es así? Siempre se escucha eso. Si verifican los procesos, hay varias causas, varios casos, causas penales en las que se han admitido los procesos contra diputados o diputadas. Hay varios, unos sí, otros no. Se admite todo el tema hablado que se habla de la prueba idónea o lo que le llamaban prueba sumaria. Es un sistema que yo le llamo que colapsó todo el sistema judicial. Podrás tener 9 magistrados, magistradas, ultra plus, como le llamen, o lo mejor, no es un tema de persona, de individuo, es un tema sistémico, porque en otros países tenemos consejo de la magistratura, judicatura, o hay salas constitucionales o tribunales constitucionales, y lo cual recarga mayor trabajo. Pero en tema así de que tú me cubres, yo te cubro, absolutamente no. No hay nada de eso. ¿No? Recientemente, digo, no lo puedo divulgar por el respeto al derecho a la intimidad, pero hay varias causas que se vienen admitiendo contra diputados de la República. Tenemos que hacer una pausa, magistrado. Quiero hablar justamente de esto, del sistema. ¿Van a cambiar las cosas en la justicia de Panamá con lo que tenemos hoy o hay que darle un giro completo? Pero eso lo hablamos después del corte comercial. Estamos en Perfiles, estamos con el magistrado Hernán de León, presidente de la Corte. Quédese con nosotros que tenemos que hacer una pausa. Eso sí, si por alguna razón se tiene que despegar del televisor, no se preocupe, que no significa que tiene que dejar de vernos. Busque la aplicación de Cable Onda Go, y ya lo puedes ver en su tableta, en su teléfono inteligente, en su laptop. Vamos a un corte, ya regresamos. Perfiles. Perfiles. Estamos de regreso en Perfiles, gracias por seguir con nosotros. Nos acompaña el magistrado Hernán de León, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Magistrado, hablábamos del sistema. La gente reclama más del órgano judicial, reclama más de las instituciones, pero hablemos en particular del órgano judicial. Con lo que tenemos, con las reglas, ¿se puede dar un giro de timón? Bueno, yo siempre hablo en los foros que pueda un tema de necesidad presupuestaria, mayor presupuesto. Pero para no buscar excusas, tenemos que trabajar con las uñas, con lo que tenemos. Yo de manera personal, como un académico, como profesor universitario, sí creo que hacer un giro de timón porque la misma sociedad lo exige. Todo el tema que se habla de corrupción, un tema de valores, incluso un tema de valores que viene de
de las propias universidades, de las escuelas, la deficiencia de abogados, abogadas que vienen graduando algunas universidades en tiempo muy corto, con una baja calidad, eso repercute en la calidad igualmente de jueces y juezas. Entonces, sí, de manera personal, un giro de timón, yo creo que hay que mirar hacia una constituyente, por ponerlo de una ¿Usted forma. apoyaría entonces una nueva constitución? Claro, desde un punto institucional, no, nosotros no podemos... Claro. Pero usted ya como abogado, como profesional sí, del derecho. Sí, como un miembro de la sociedad, como un académico, como profesor de Derecho Constitucional que he sido, sí abogo y estoy de acuerdo con el tema de unas reformas constitucionales integral o constituyente, o una reforma muy amplia. Y mientras eso ocurre, porque bueno, viene el tiempo político, pareciera que no va a suceder por lo pronto, ¿qué pasa con las cosas que están a mano? Como por ejemplo una carrera judicial que tanto se ha criticado que no termina por despegar. Claro, tenemos una ley nueva. Antes se manejaba a través de acuerdos, desde los años 1991, 92, y ahora sí hay una ley 53 del año 2015, pero es una ley muy amplia, muy ambiciosa, que requiere mucho dinero para su implementación. Incluso se habla que hacer la carrera completa requiere 30 millones. En la ley habla de, existe un Tribunal de Integridad y Transparencia, pero es que no se ha podido implementar. Pero este servidor está tratando con todos, con los diferentes consejos de la administración y que pertenecen ya de la carrera judicial, trabajando en miras de lo que es los concursos, que los puestos de jueces y juezas se lo ganen por méritos y no del mal llamado dedo o por amiguismo o alguna forma, sino a través de los méritos de las personas que participen. Hemos visto en los últimos meses movimientos de la justicia muy extraños. Por ejemplo, en el caso de Brecht se criticó mucho que la jueza que dijo que no había más plazo era una jueza que no estaba realmente en su puesto, era una jueza interina. Ahora, después se amplió. ¿Cree que esas cosas son casualidad? Bueno, el sistema a veces es incomprendido. Hay que respetar que cada despacho, cada juez tiene una independencia judicial. Yo como presidente no puedo llegar a un juez de circuito, o un juez municipal, o un magistrado de Tribunal Superior dándole indicaciones ni órdenes. Cada juez o jueza es independiente de su cargo, solamente respeta la Constitución y la ley. Entonces, si hubo una decisión de un juez, pues caben los recursos necesarios de impugnación, donde el Tribunal Superior entonces puede revocar o reformar una decisión de esta naturaleza. Que el Tribunal Superior se tomó bastante tiempo en definir si se le ampliaba el plazo a Odebrecht, a la investigación de Odebrecht o no. Usted no puede incidir en lo que deciden los jueces. Correcto. Pero cuando usted ve ciertas cosas, ¿cómo se siente? Bueno, uno sí conversa, todos los presidentes de corte o presidentas que hemos tenido en la Corte Suprema, cuando yo hemos tenido por muchos años, que tengo más de 20 años de laborar en el órgano judicial, uno puede conversar como una preocupación, mire que la sociedad está ávida de estas situaciones, pero no dar directrices, órdenes propiamente tal respecto a lo interno de un expediente, pero sí conversar y dialogar de preocupación de esta naturaleza. ¿La carrera judicial acabaría con la corrupción? Miren, el tema de la corrupción, desde que nació el mundo nació la corrupción. Lo que hay que minimizar el tema de la corrupción. Como digo, es un tema, el tema de corrupción es un tema de educación. Desde cualquier ámbito que vemos en la vida real, en el mismo país y en el mundo, desde que te doy un dinero a alguien para que le ponga un cable TV o al otro. La corrupción está inmersa en el mundo. ¿Inclusive en la Corte y en el órgano judicial? No lo puedo negar. Se puede tener un olfato de corrupción de alguna forma. No puedo hablar en propiedad, pero cuando hay actos de corrupción o que se presumen, siempre la presunción de inocencia, entonces están los canales correspondientes para presentar las denuncias. Carrera judicial, ¿qué otras cosas hay que hacer para mejorar el sistema? ¿Es la cantidad de magistrados actual suficiente para lo que se necesita? Bueno, si comparamos en otros países la cantidad de habitantes versus los magistrados, por ejemplo, Costa Rica tiene 22 magistrados de corte, pero ellos tienen una sala constitucional y son 5 millones de habitantes. Nosotros con 4 millones o 4,5, 9 millones, 9 magistrados, no tenemos la capacidad humana porque incluso se pierde el tema de la especialización. Un magistrado de corte, ejemplo, mi persona, soy presidente de la Sala Civil, conozco materias del área civil, casación civil, pero también tengo que conocer temas de pleno
y temas de disciplinario, o sea, y los temas de procesos especiales contra diputados o diputadas. ¿Se necesita la llamada Sala Quinta? Bueno, yo pertenecía a la denominada Sala Quinta, también fui miembro de la Comisión de Reformas Constitucionales del año 2011, que yo pertenecí, y fue gran experiencia con grandes maestros constitucionales. Y obviamente Panamá requiere una necesidad. Para el tema del proyecto, del documento que se preparó, que se entregó en enero del 2012, ahí se hablaba de una Corte Constitucional. Uno, ya con la experiencia aquí en la Corte, yo me inclino más por una sala constitucional. La Sala Quinta es institución de garantía, es decir, el control constitucional estaba bajo 12 magistrados, pero sí la sala de instituciones de garantía, la llamada Sala Quinta, esa era para conocer habeas corpus, habeas data y amparo de garantías constitucionales. Tenemos que hacer la siguiente pausa, magistrado. Cuando volvamos quiero tocar un tema que tiene que ver con el presupuesto, que son los viajes. Pero eso al volver. Estamos en Perfiles, quédese con nosotros, aún queda más que conversar. Ya volvemos. Perfiles. Perfiles. Estamos de vuelta en Perfiles, gracias por seguir con nosotros. Estamos con el magistrado presidente del órgano judicial, Hernán de León. Magistrado, los viajes, usted reclama, no tenemos el presupuesto suficiente, pero la gente tiene la percepción de que en el órgano judicial los magistrados viajan más de lo que quizás es necesario. Bueno, sí hubo una serie de viajes, mea culpa, me incluyo, se realizaron algunos viajes, pero tal vez era porque se seguía la tradición. Siempre magistrados y magistradas han viajado por un tema de intercambio de experiencia tribunalicia, ciertas capacitaciones especiales, pero no solo los magistrados y magistradas de corte, sino todo el engranaje judicial, también los jueces, las juezas, asistentes, oficiales, militares, secretarios, todos viajan. Yo bajo la presidencia, desde el 1 de febrero, sí manifesté una restricción de viaje y así se ha realizado. No soy el jefe de ninguno de mis compañeros y mi compañera de la Corte. Si ellos tienen que realizar algún viaje, ellos muy bien pueden solicitarlo. Yo no soy jefe de ninguno de ellos. Pero ellos también han tomado conciencia pues, de este tema de restricción y se han hecho temas muy puntuales para foros, como recientemente yo estuve en la ciudad de Quito, Ecuador, para la edición número 19 de la Cumbre Judicial Iberoamericana, donde Panamá, con votos, obtuvo entonces que dentro de 2 años, en el 2020, Panamá se va a desarrollar la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Y en qué nos ayuda eso? Bueno, es un tema bastante complejo en el sentido de que hay muchos temas de desarrollo de lo que se llaman reglas de Brasilia. O sea, es la modernización de muchos temas, la trata de personas, temas de corrupción, blanqueo de capitales. Entonces eso ayuda a estandarizar la normativa en Iberoamérica con la experiencia de otros países que tienen legislación más avanzada. Entonces ahí en esas cumbres se viene trabajando, o sea, no solamente la cumbre, se trabaja por espacio de 2 años con reuniones, talleres y reuniones preparatorias para concretar una especie de productos judiciales que se presentan a la cumbre para votarlo y aprobar. Usted comentaba que toda la cantidad de casos que tienen, todo el trabajo que tienen a veces es humanamente imposible para ustedes los magistrados. Pero, por ejemplo, a veces que la gente se siente un poco abrumada por la lentitud de los procesos judiciales en los llamados casos de alto perfil. Por ejemplo, el tema con el expresidente Martinelli, la multiplicidad de casos que tiene. También la gente a veces se siente un poco burlada, por ejemplo, cuando vemos los casos que involucran a Gustavo Pérez o al señor Garús, que se postergan y se postergan. ¿Es normal? Bueno, la gente a veces o algunas personas utilizan un micrófono y crean opinión pública. Hay personas que son en la sociedad que crean opinión pública y enfocan más estos temas. La justicia es mucho más que eso. La justicia es de Boca del Toro, Chiriquí hasta Darién, de la persona más humilde que va en la búsqueda de acceso de justicia.
de una pensión alimenticia, de temas de servidumbre, y por eso el órgano judicial tiene la figura del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. En el tema, ejemplo, del expresidente Martinelli, pues nadie podía prever de que un presidente de la República, un expresidente, iba a salir del país y que íbamos a tener un proceso nuevo como el sistema penal acusatorio, donde incluso nosotros hemos tenido que estudiar esta figura nueva. Y entonces nunca había sucedido, es inédito, de que un expresidente se le siga un proceso en la Corte, pero se le sigue en la Corte, pero es porque él tiene calidad de diputado, como diputado del Parlacén. Entonces, es un código nuevo y por eso los vaivenes o ciertos tropiezos. Pero el mayor tropiezo es que él está fuera del país y el proceso penal acusatorio es tan garantista que la persona investigada o indiciada tiene que estar presente en acto de audiencia, totalmente presente. ¿Los ha puesto a prueba todo esto? Claro, es un sistema de aprendizaje, de desarrollo respecto a ello. Y los nuevos o las nuevas magistradas que vengan van a pasar por el mismo rol, el mismo tamiz que hemos pasado nosotros actualmente. ¿Usted quisiera seguir en la presidencia de la Corte una vez ya se definan quiénes van a reemplazar a Oiden Ortega y a Jerónimo Mejía? Bueno, yo nunca he aspirado a la presidencia de la Corte desde el año 2012 que entré. Ya tengo 6 años y 4 meses en el cargo como magistrado de la Corte. Como uno no se lo designan uno solo, uno tiene que buscar los votos, ya haré en el momento indicado si los magistrados consideran que lo que vengo realizando como trabajo es importante para yo seguir en lo que ya inicié. ¿Ha comenzado la política entre ustedes en esa búsqueda de votos y esas conversaciones? No, absolutamente para nada. Se ha respetado que lleguen los dos nuevos o nuevas magistrados a la Corte para entonces tocar el tema de la Junta Directiva de la Corte Suprema. ¿Cuán cierto es que en este momento en la Corte hay como 2 poderes, 2 cabezas? Que está usted y que está el expresidente Ayub Prado. No, para nada. Absolutamente. Yo tengo muy buena relación con todos los magistrados y las magistradas de la Corte que están actualmente. El magistrado Fábrega, se habla mucho de que por su estado de salud quizás podría salir. ¿Esto es cierto? Pues yo nunca he escuchado eso. Él recibió, tuvo una intervención quirúrgica del corazón el jueves 30 de noviembre, recuerdo, y pues está en un proceso todavía de recuperación. No es tan fácil una intervención de esa naturaleza. Y igual su despacho viene elaborando normalmente, pero no he escuchado absolutamente nada de que salga de la institución. ¿Él todavía no se ha reintegrado? Sí, él ya se reintegró, correcto. Se habla mucho, inclusive lo han dicho, por ejemplo, en la bancada del PRD, que ellos no están muy de acuerdo en cómo se va a elegir a estos 2 nuevos magistrados y que es probable que rechacen a quienes vengan. ¿Usted qué le tendría que decir a los diputados en este momento, ya que está involucrado en esta situación de la cefalía que hay? No, absolutamente. Yo no puedo hacer comentario porque soy respetuoso de la separación de poderes. Eso es una fase, un proceso que le corresponde al Ejecutivo. Incluso constitucionalmente el Ejecutivo, si desease, pudiese nombrar los 2 directamente sin pasar ahorita por la Comisión de Estado por la Justicia, pero es una autorregulación que han hecho otros, creo que inició desde el presidente Martín Torrijos. Pero a lo que quiero llegar es, ¿cuánto tiempo puede seguir el judicial así? Bueno, ya se escuchó públicamente el día 30 de abril, culminó la legislatura ordinaria, entramos en una fase de receso. Tendría entonces, si el Ejecutivo llega a designar los magistrados o magistradas, entonces tendría que llamar o sesiones extraordinarias o esperar el periodo legislativo que inicia el próximo 1 de julio. Para terminar, magistrado, se habla de que hay una crisis institucional, que en estos momentos el país los órganos del Estado están en guerra. ¿Es así? No, puede haber crisis. No podemos tapar el sol con la mano, que hay cierta crisis, pero no es en gran escala como para que el país tenga un desmantelamiento del ordenamiento constitucional del Estado. Por suerte, Panamá es un país tranquilo en comparación a nuestros países vecinos que vienen situaciones confrontando muy delicadas recientemente. Hay situaciones en Ecuador, en Colombia y muchos de nuestros países también en la región están a víspera de elecciones generales, elecciones presidenciales. La mayor respuesta que se da es que Panamá, con todo lo que hay, vive una sociedad tranquila, hay certeza de la seguridad jurídica, los empresarios, que es lo más importante, la economía que mueve el país, y que recientemente se dio en CADE con APEDE y en la toma de posesión de la Cámara de Comercio e Industria Agricultura de Panamá,
sobre el aspecto de la economía. ¿La justicia está mejor o peor de lo que la gente percibe? No, hay que trabajar. Nunca estamos para atrás, un paso hacia atrás. Siempre hay un paso hacia adelante. Todos los magistrados que han pasado por la Corte dan su grano de arena y hay un paso hacia adelante, nunca hacia atrás. Pero sí hay que trabajar fuertemente. Yo de manera personal, como la pregunta que me hizo, si yo estaría en la presidencia de la Corte ya de una forma titular, yo vengo trabajando arduamente en la búsqueda de la carrera judicial, que es lo más importante para que tengamos excelencia de jueces y juezas. Para terminar, ¿qué le tendría que decir ya no a la gente, sino a los que trabajan dentro del mismo órgano? ¿Qué les tendría que decir? Bueno, que sigan trabajando con esa mística de trabajo. Puede haber algunos temas de indisciplina, pero son casos muy aislados. Generalmente son de algunos funcionarios que vienen fuera del sistema, por lo menos con el sistema penal acusatorio que creció mucho. El órgano judicial, tenemos hoy día 5.400, 5.500 funcionarios, y que en esos casos aislados de corrupción, generalmente porque no tienen esa mística de trabajo, porque no nacieron, los que son casos de jueces y juezas no nacieron, ejemplo, desde un escribiente, la señora que barre, o el oficial mayor, como le llaman, secretario, y no tienen ese ímpetu de trabajo, de formación, de amor a la institución. Magistrado, se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias, José María. Y le agradezco a usted que nos acompaña un fin de semana más. Gracias por estar en Perfiles. Nos tenemos que ir. Eso sí, recuerde que si desea revivir este o cualquier otro programa anterior, muy fácil. Búsquenos en el canal 1 de Cable Onda Video On Demand. Yo soy José María Torrijos Legaspi. Estamos en ECO. Será hasta el próximo fin de semana. Gracias. Perfiles. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cable Onda.